Yo le aviso, doctor. Buenas tardes a todos. Nuevamente, qué pena con ustedes. Se nos cayó la transmisión en vivo. Entonces, seguimos con la transmisión. Tertulia jurídica, la regulación inmobiliaria, una mirada a través del ciclo de vida de las edificaciones y de las identidades de los inmuebles. Nuestro conferencista, el doctor Diego Restrepo Izaza, continuará en donde... adelante, doctor. Bueno, problemas técnicos. Entonces estamos hablando del efecto jurídico administrativo y estamos hablando de la división política administrativa. Los inmuebles tienen una normatividad específica, se distribuyen en entidades territoriales y se encuentran ubicados en esta. Inclusive un inmueble puede ser parte de dos entidades territoriales diferentes y tener dos normas completamente diferentes que hay que saber desde el punto de vista jurídico cómo manejar este conflicto normativo. Inclusive hay parcelaciones que pueden quedar en cabeza de dos inmuebles diferentes. Entonces nos encontramos en entidades territoriales, tenemos también las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible CAR, que tienen una función ambiental, reguladas por la Ley 99 de 1993, y estábamos hablando de las regiones administrativas y de planificación, que básicamente son aquellas áreas que se convierten en un tema regulado por la nueva ley del plan de ordenamiento territorial, inclusive por normas anteriores, donde se busca la unión de áreas metropolitanas, la creación de regiones administrativas y de planificación creadas por municipios o inclusive por departamentos, las regiones de planeación y gestión, las asociaciones de departamentos, las áreas metropolitanas asociadas, las asociaciones de distritos especiales, las provincias administrativas y de planificación como la provincia de Cartagena, en el suroeste antioqueño, y las asociaciones de municipios que tienden a esto. La siguiente identidad es un tema que a mí me interesa bastante, que es el tema del desarrollo sostenible. La actividad constructiva ha sido muy llamada a generar muchos conflictos en materia de sostenibilidad y sobre todo en el tema ambiental. Y digamos que desde el punto de vista técnico todos sabemos que la sostenibilidad tiene tres componentes: el ambiental, el social y el económico. Y con el incentivo de crear los objetivos de desarrollo sostenible a través de los ODS, donde hay un pacto mundial liderado por la ONU, los inmuebles no escapan a esto, y en especial en Colombia. Entonces, digamos que dividimos los inmuebles con esta identidad en tres aspectos: desde la identidad ambiental, la social y la económica. En el tema ambiental nos encontramos el Sistema Nacional Ambiental, el SINA, reglamentado por la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 del 97 en materia de temas urbanos, pero sin embargo, previa a esta expedición, ya existía en Colombia el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y No Renovables y de Protección al Medio Ambiente, el Decreto Ley 2811 del 74, que inclusive tienen orígenes por allá en los años 60, cuando se empezó a hablar de la protección de los recursos naturales no renovables y la configuración y creación de los parques nacionales en Colombia, que tienen esa temporalidad creada después de los años 50 del siglo anterior. Y por último está todo el tema de normatividad en cuanto a inmuebles que son parte de reservas forestales, de protección de suelos y el agua como un bien de máxima protección, y que inclusive ha llamado la atención de muchos estudiosos en la materia para configurarlo inclusive como un bien universal. Reglamentado en especial por estas reservas de protección de suelos y aguas por la Ley de Segunda del año 59, como veíamos anteriormente. En el tema social, lo divido en tres. Uno es los bienes de interés cultural o el patrimonio cultural de la nación,
que es la ley 397 del año 97, la ley 388 del 97 y la ley 1185 del 2008. Ahí nos encontramos, por ejemplo, los bienes inmuebles de protección histórica, casos como el del edificio Acuarela en Cartagena, tan de boga en estos días. Y donde inclusive tenemos que ir más allá, por ejemplo, si nos encontramos con una casa de protección o un edificio que algún arquitecto quiera declarar como bien histórico, pero tiene que tener unas naturalezas muy específicas porque hay muchos que quieren volver histórico cualquier inmueble. Dos, los inmuebles que tienen una naturaleza étnica, un origen étnico. Dos tipos de inmuebles nos encontramos aquí, los bienes que llamamos resguardos indígenas o bienes de protección de los pueblos originarios de nuestro país, las comunidades indígenas, que no me gusta hablar del tema indígena, pero básicamente son los resguardos, y las comunidades negras, llamadas así en la constitución política del país, reglamentada por la ley 160 del 94 y la ley 70 de 1993. Y por último, las zonas de reserva campesina que tienen origen en la ley de 160 del 94 y que muy en boga a raíz de todo el proceso de paz y de algunos relacionamientos que se tienen con la protección y la deuda histórica que tiene el país en materia de propiedad agraria que no ha sido posible desarrollar en el país. Y por último, el tema económico de vocación, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, ese es el efecto de los inmuebles en el desarrollo sostenible y que tenemos que tener una identificación de qué estoy hablando en materia de los inmuebles. Pasamos entonces a la vocación, que es ese desarrollo económico de los inmuebles. Los inmuebles tienen una vocación específica y esa vocación se origina en qué se quiere con un inmueble. Hay unos inmuebles que tienen una vocación de desarrollo, ese desarrollo es urbano o rural, está reglamentado por la ley 9 y la ley 388 del 97, ambos, que reglamentaron todo el desarrollo de los proyectos inmobiliarios que veíamos al principio. Algunos inmuebles tienen una vocación dotacional, o sea, para el público general de una ciudad o un sector específico. Esas vocaciones pueden ser para educación, para salud o para equipamientos comunitarios y está reglamentado también esas dos normas anteriores, en la ley 9 y en la ley 388. Ahí también nos encontramos todos los equipamientos comunitarios como tanques de agua, como uvas, como infraestructuras, como todo lo que está llamado a generar algo de equidad social en nuestro país. La vocación principal es la vivienda. Cerca en nuestro país es uno de los países más urbanizados y la gran mayoría vive en ciudades, cuando en otras ciudades, en otras regiones del mundo están todavía por los lados del 50% de la población en grandes urbes. Nuestro país ya está rondando el 75%. Ahí nos encontramos con el tema de la vivienda como usos principales en nuestras ciudades. Y tenemos 4 tipos de vivienda. La diferencia así, vivienda BIS o vivienda nacional, que es el Sistema Nacional de Vivienda Social, regulado por la Ley Tercera del 91. Tenemos un sistema con una normatividad muy difusa, difícil de comprender y muy politizada. Una vivienda no BIS, que no hace parte de esta, o sea que tiene unos topes económicos superiores. La vivienda de interés social aquí se diferencia desde el punto de vista económico, no por características ni infraestructura ni por áreas, es un valor económico el que diferencia la vivienda BIS de la no BIS. Está reglamentada básicamente por la ley 9 de reforma urbana, la ley de 1997. Está el arriendo de vivienda urbana, me gusta sacarlo aparte, porque realmente la vivienda, el arrendamiento de vivienda urbana tiene una normatividad muy concreta y específica, que es la ley 820 del 93,
Entonces, si es una vocación de arrendamiento de inversionistas, tiene una normatividad específica. Y está el arriendo de vivienda y la que yo llamo vivienda campestre, que es básicamente aquella vivienda que se da en la parte rural, y creo que su nombre técnicamente es más sano llamarlo vivienda rural, o más que vivienda agrícola y todo. En el país inclusive uno hay cosas que no comprende y no entiende uno como un tema de vivienda que es tan sensible para el tema de los desarrollos de objetivos de desarrollo sostenible. Dos ministerios manejan la vivienda. Uno es el Ministerio de Desarrollo Rural o de Agricultura, es el maneja la vivienda rural, y dos, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio maneja la vivienda urbana. Uno no entiende cómo se dan esos dos ejercicios en nuestro país. Está el comercio, la vocación comercial, que es regulada básicamente por el Código de Comercio, que son los establecimientos de comercio. Está la industria. Destaco el tema de zonas francas, además del tema logístico, está el tema de zonas francas, la ley 1469 del 2011, que es un motor de generación de empleo y desarrollo en materia industrial en nuestro país. Y está el sector de servicios. Ahí hay varios subsectores. Destaco hospedaje, porque más adelante vamos a hablar del sector de salud. Está la ley 300 del 96 y la ley 1558 del 2011, que reglamenta todo el tema del Sistema Nacional de Turismo de nuestro país, en el tema de hospedaje. Entonces la vocación también nos lleva a nosotros a hablar del tema identidad inmobiliaria según la relación de cada uno de ellos, sabiendo que hay normatividad específica de cada uno de estos ejercicios. Ya para el penúltimo identidad es la identidad de finalidad, o sea, cuál es el fin, más que la vocación, es qué se quiere hacer con esto, cuál va a ser el uso que va a tener esa vocación. Si es para uso público, encontramos los bienes de uso público o el espacio público efectivo, y en bienes privados. Los bienes de uso público son regulados básicamente por la ley 57 de 1887 o el Código Civil y el Estatuto de Contratación Pública. Vienen también en la ley 9 del 89, los que regulan el espacio público efectivo y los bienes privados, el decreto 1077 del 2015, que es el decreto único reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio, nos lo vamos a encontrar más adelante, y el decreto 1504 del 98, que regula el tema del espacio público efectivo. Si la finalidad es el uso privado, o sea, son los tres atributos: o gozar, gozar y disponer de forma privada, obviamente nos encontramos en un escenario del Código Civil, del Código de Comercio, del Estatuto de Contratación Pública, si es para el uso privado de las entidades públicas. Si es para renta, aquí ya nos abrimos a un montón de mecanismos de instrumentos, de instrumentos financieros que permiten la renta inmobiliaria. Nos encontramos las sociedades comerciales, los patrimonios autónomos, los fondos de capital privado, los fondos de inversión colectiva inmobiliarios o FICIs, y los instrumentos de titularización inmobiliaria o hipotecaria, que utilizan también la figura de los patrimonios autónomos. Esos instrumentos están regulados en el Código de Comercio, el Código Civil, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el Decreto 1077 nuevamente, y las normas de información financiera o normas contables. Si la finalidad es comercializar, porque yo no necesariamente no tengo que ser propietario, puedes comercializar, compra-venta. Estamos básicamente disponiendo de uno de los tres atributos del derecho de propiedad: venta, usar, gozar y disponer. Estamos hablando de comercializador, no es únicamente vender, también es arrendar, también se entregan en concesión, o también son las figuras del comodato. Está el Código Civil, el Código de Comercio y la Ley 820 del 2003 en materia de arrendamiento. En concesiones son básicamente un contrato innominado, que es libre voluntad de las partes, que se ha generado cierta costumbre, entre comillas, no costumbre desde como fuente de obligaciones, pero sí ya cada vez tiende más a estar más formalizado.
Y por último, si también hay inmuebles estados en garantía, donde nos regulamos el tema de la hipoteca, que está regulado básicamente por el Código Civil, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y las normas de información financiera y tributaria, la norma NINI. Y por último, en relación con el hábitat. ¿Qué es el hábitat? El hábitat no es básicamente la vivienda, la relación de la vivienda con el entorno, con la ciudad, con el uso, con el disfrute de la ciudad. Y parto de tres supuestos. Uno, el derecho a la vivienda la adecuada. Dos, los inmuebles que hacen parte del desarrollo urbano regional y el derecho a la ciudad. En cuanto al derecho a la vivienda adecuada, nos encontramos el PIDES, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, que está básicamente contenido o fue incorporado a la legislación colombiana a través de la Ley 74 del 68. Es allí donde se reconoce y ha habido una doctrina por parte de la ONU en 7 componentes de este derecho a la vivienda digna que llamamos aquí en Colombia y a nivel internacional se conoce más como vivienda adecuada. Tenemos el concepto de seguridad jurídica, la tenencia, la disponibilidad de servicios materiales e infraestructura, los gastos soportables, la habitabilidad, la accesibilidad económica, la localización adecuada y la adecuación cultural. 7 elementos que nos van a llamar a hablar de vivienda digna en Colombia y que es fundamental para efectos de acciones de tutela, de acciones de cumplimiento, inclusive de garantías inmobiliarias. El otro componente de la identidad es el desarrollo urbano regional, que es el tratamiento del suelo y el territorio. Si bien a nivel normativo muchos cuestionan la falta del derecho a la igualdad, cada inmueble de forma específica va a tener un tratamiento del suelo y del territorio contenido en los planes de ordenamiento territorial que nacen a través de la Ley 9 y la Ley 388. Y por último tenemos el derecho a la ciudad, donde nos encontramos el Sistema Nacional de Ciudades. Me remito a un COMPES, a un documento COMPES, que es el COMPES 3819 del 2014, que es el que empieza a hablar del Sistema Nacional de Ciudades en nuestro país, donde busca cómo se puede ejercer ese derecho a la ciudad y el desarrollo a la ciudad. Eso nace a través de los movimientos sociales de hábitat que se dan a través de los congresos del hábitat y de los foros urbanos mundiales, donde nace este concepto del derecho a la ciudad y que también va a ser fundamental para efectos jurídicos, más cuando ya se encuentra incorporado este concepto de derecho a la vivienda adecuada en nuestro país desde el año inclusive 68, hace más de 52 años. Entonces terminamos así la primera parte y vamos a la segunda parte, a esta segunda parte mucho más concreta, y hablamos del ciclo de vida de la edificación. ¿Cómo llegamos al inmueble? El inmueble nace de otro inmueble y nace de unos procesos que veíamos anteriormente, que es la promoción, el diseño y el licenciamiento, la comercialización, la construcción, la entrega recibo y la administración inmobiliaria. Y vamos a ver en qué consiste cada uno, cuál es la finalidad y cuál es la normatividad específica de cada uno de ellos. Entonces arranquemos con la promoción. La promoción básicamente tiene como objeto consultar unas normas, buscar cuál es la prefactibilidad técnica, la factibilidad de servicios públicos, con el fin de construir una prefactibilidad de un proyecto específico. Una prefactibilidad que no es únicamente arquitectónica, también el promotor inmobiliario tiene la obligación de hacer una prefactibilidad técnica, jurídica y comercial del proyecto. O sea, es importante que la promoción, que es donde nace un proyecto inmobiliario, esté bien hecha, pero es muy claro que el único, digamos, componente normativo que se da es con el tema simplemente de saber la factibilidad de servicios públicos de un proyecto. Esto
son normas de orden privado, están contenidas básicamente en el Código Civil a través de contratos de mandato, o inclusive sin representación, o un contrato de prestación de servicios, contenidos también en el Código de Comercio si nos estamos hablando de sociedades promotoras comerciantes, donde ellos se acogen a lo establecido en la Ley 9 del 89, en la Ley 388 y en el Decreto 1077 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, de los POT y de las normas urbanísticas para ver si es viable o no un proyecto. Esa viabilidad nace de una relación entre un propietario y un inversionista. Entonces, la promoción es como nace un proyecto inmobiliario, y estamos hablando que termina simplemente sabiendo si yo tengo una factibilidad de servicios públicos, que es una carta que prácticamente me entrega una entidad prestadora de servicios públicos, y saber si yo tengo o no. Es la única regulación de esta etapa que existe en nuestra normativa jurídica nacional. De resto, es simplemente utilizar la imaginación del arquitecto, del ingeniero o del promotor inmobiliario, saber cómo puedo yo construir un inmueble con base en las normas del POT. Pasamos después a una fase de diseño. Normalmente los desarrolladores inmobiliarios entienden que esta fase de diseño es únicamente hacer los planos, pero nosotros en la investigación encontramos que no es únicamente hacer el plano, sino que es ya pasar a la factibilidad económica, comercial y administrativa del proyecto. O sea, si bien termina con la licencia urbanística, yo solicito la licencia si el proyecto es viable o no. Además, porque si es viable desde lo económico y lo comercial y administrativo, si es fácil la gerencia del proyecto, si le estoy imaginando para hacer un proyecto de renta o de venta, qué tipo de valores comerciales voy a sacar yo en el proyecto. Todo eso se hace en esta fase de diseño, donde no únicamente hago un diseño desde el punto de vista arquitectónico, sino desde el punto de vista administrativo, comercial y económico del proyecto. Este sí está un poquito más reglamentado, digo un poquito más porque todavía estamos en una fase muy del arbitrio privado, porque yo ahí sé si voy a utilizar una fiducia inmobiliaria o no voy a utilizar una fiducia inmobiliaria. Yo no estoy obligado siempre a utilizar fiducias inmobiliarias. Están reglamentadas entonces en el Código Civil, en el Código de Comercio, en la Ley 9, en la Ley 388, en la Ley 400 del 97, en la norma sismorresistente, que es la Ley del 2010, el Decreto 1077 del 2015, en la Ley 1796, que es la Ley de Vivienda Segura, y en los planes de ordenamiento territorial. Importante también tener en cuenta que tengo que empezar a cumplir todos los reglamentos técnicos y normas técnicas de los proyectos. Esta reglamentación técnica y normas técnicas reglamentadas sobre todo en una esfera de la Superintendencia de Industria y Comercio, como veremos más adelante, también van a dar pie a saber cómo va a estar reglamentados esos proyectos. ¿Y quiénes son los actores de esta etapa? Los propietarios, el inversionista, el equipo técnico y la autoridad urbanística propiamente dicha, donde yo voy a solicitar la licencia como tal, que puede ser o un curador urbano, que es un particular revestido de funciones públicas, o las oficinas municipales, en el caso que no existan los primeros. La fase de comercialización inclusive puede nacer de primera, pero como vimos anteriormente, no es un proceso lineal. ¿En qué consiste esa fase de comercialización? Es lograr la rentabilidad financiera del proyecto mediante la transferencia de derechos reales o personales, porque si es vivienda se requiere inclusive la obtención del radicado de ventas. Yo no necesariamente no voy a salir a vender los inmuebles, también los puedo dejar para renta, y en este caso simplemente esa comercialización se busca también dar contratos de arrendamiento o de concesión en el caso de proyectos de propiedad única. Está reglamentada esa comercialización en el Código Civil, en el Código de Comercio, a través de la figura de que regulan los contratos de compraventa, arrendamiento, en la Ley 66 del 68, en la Ley 80 del 2003 tratándose de entidades públicas, en la Ley 1480 del 2011, que es el Estatuto del Consumidor, importantísima en esta fase, en el Decreto
1074 del 2015 y en el 1077 del 2015. El 1074 es el decreto único reglamentario del sector de industria y comercio. Y los actores son el propietario inversionista, los vehículos financieros, los compradores y los tenedores de inmuebles. La cuarta fase es la construcción, que es el desarrollo de proyectos conforme a estudios, diseños y especificaciones. Esta sí está súper reglamentada, está contenida esa reglamentación en el Código Civil, en el Código de Comercio, porque me refiero al Código Civil, porque los contratos de prestación de servicio, por ejemplo, la Ley 9 del 89, la Ley 388 del 97, la Ley 400, el Código Nacional de Sismoresistencia, que es la NSR 10, la Ley 962 del 2005, que habla ya de temas de salud, el decreto 1077 del 2015, que es el único de gobierno, el decreto único de vivienda, ciudad y territorio, la ley 1796 sobre ley de vivienda segura y la ley 1801, que es el código de convivencia ciudadana, donde es el código de policía que regula inclusive trabajos o efectos que tengan las construcciones civiles. Obviamente el estatuto laboral, los planes de ordenamiento territorial, la normativa urbanística y en especial los reglamentos técnicos y normas técnicas que inclusive están contenidas como una normatividad específica en el decreto ley 1074, que es el decreto de industria y comercio. Los actores básicamente es el propietario, el inversionista, los directores de obra que por la NS10 tiene una responsabilidad específica y concreta, los supervisores técnicos que desde nuestro punto de vista, lo vamos a ver un poquito más adelante en la siguiente fase, es quien el Estado le delegó la supervisión técnica y el control de la obra. En Colombia se ha hablado mucho de que los municipios tienen el control de las obras. Desde nuestro punto y en la investigación que hicimos en el año 2015 que contaba inicialmente, la conclusión es que el Estado delegó y privatizó el control de la construcción a sabiendas de que él no era capaz y creó la figura de los supervisores técnicos. Ese supervisor técnico que nace en la ley 400 del 97 y en especial en la ley y que fue con un alcance mayor en la ley de vivienda segura en la 1796, le dan básicamente todo el control de la construcción en Colombia. Los contratistas, subcontratistas y la autoridad urbanística también es actores de este proceso. El quinto elemento es la entrega y recibo, el quinto proceso, que es básicamente terminada la obra, hay una fase muy concreta, muy regulada, que es la entrega de la obra del constructor al propietario inversionista, del propietario inversionista al comprador y a la autoridad municipal, porque a los tres hay que entregarse, al propietario, al comprador y a la autoridad municipal, obteniendo lo que se llama el permiso de ocupación y la certificación técnica de ocupación. Esta última es pedida por el supervisor técnico con base en esa ley 1796. Y el permiso técnico de ocupación, que es básicamente contenido en la ley 388 y en el decreto 1077. Está reglamentado en el Código Civil, en el Código de Comercio, en la ley 9, en la ley 388, en la ley 400, en la NSR 10, en la ley 675 del 2001 de propiedad horizontal, en la ley 1480 del 2011, que es el Estatuto del Consumidor, el Decreto Único de Industria y Comercio, el Decreto Único de Ciudad, Vivienda y Territorio, en la Ley de Vivienda Segura, que es la Ley 1796. Está el Plan de Ordenamiento Territorial y las normas urbanísticas y los reglamentos técnicos y normas técnicas específicas, que por ejemplo ahí vamos a tener el reglamento técnico de instalaciones eléctricas, el reglamento técnico de instalación y normas técnicas ya específicas en cuanto a la calidad, por ejemplo, de hierro, en cuanto al tema del cemento. Hay que saber muy bien qué es el reglamento técnico y normas técnicas que tienen un alcance muy diferente, pero ese sistema de calidad es vigente en Colombia y aplica en los dos. Los actores encontramos la alcaldía municipal, el supervisor técnico, propietario inversionista y el comprador. Y por último tenemos la fase de gestión inmobiliaria, que es básicamente ya el ejercicio de los derechos personales y de forma especial los atributos de usar, gozar y disponer de los derechos reales y de los derechos personales contenidos en los inmuebles.
Ahí encontramos la figura de la administración de la propiedad horizontal, la figura del administrador inmobiliario, el tema de avalúos, el tema de la gestión de la propiedad única. Entonces, ahí básicamente ya la vida en sí de un inmueble. Todo lo que yo puedo hacer en ese inmueble está allí reglamentado, el código de convivencia. Esto nos encontramos y todo nace en el Código Civil, en el Código de Comercio, en la Ley 675 del 2001, la Ley 820 del 2003, que es la de arrendamiento de vivienda urbana, la Ley 1673 del 2013, la Ley 1801 del 2016, que es el Código de Convivencia, los POTs, las normas urbanísticas continúan vigentes, los reglamentos técnicos y normas técnicas, adicionalmente, porque yo no puedo hacer lo que quiera, también la Ley 90, la Ley 388, el inmueble como sujeto de derechos y obligaciones, tiene que cumplir con todo esto, así ya esté terminado. Y por último, ¿quiénes son los actores? Básicamente el propietario es el principal responsable, los tenedores, están los avaladores a través de esa figura que nos trae la ley 1673, que es la ley del avalador, y todo el tema de la figura de la ley de propiedad horizontal. Entonces, así es como básicamente quería compartirles este proyecto. Esto hace parte de un libro que estamos escribiendo y que esperemos terminar la investigación el próximo año, que va a traer un poquito de sistematización todo esto. Entonces, espero que les haya gustado, que les haya compartido. En el colegio quedan las memorias y si necesitan algo, con mucho gusto estaremos respondiendo a alguna inquietud en el correo electrónico que ven allí. Elisa, muchas gracias por la invitación de nuevo al Colegio de Abogados y quedamos atentos. Doctor, muchas gracias por su exposición. Nuevamente, qué pena que se haya caído el internet y pues se haya caído, digamos, toda la transmisión en vivo, pero pudimos continuar con esta. Muchas gracias por su disposición. Doctor, pues aunque no tenemos preguntas debido pues a que se cayó la transmisión, sí tenemos algunas preguntas acá. Doctor, primero, ¿usted recomienda que se utilice la fiducia mercantil siempre o ya que esto no está reglamentado o no está no reglamentado, ya que no es obligatorio tal? Yo creo que Usted, yo creo que no hay necesidad. Uno de los temas de la fiducia es garantizar el recaudo efectivo de los dineros por parte de los compradores. Entonces hay otras figuras que ya es el tema empresarial, otras figuras diferentes a la fiducia. Digamos que todo depende de la calidad del constructor, del comercializador de la vivienda. O sea, no es necesario siempre, pero sí da un efecto comercial mucho más positivo tener esa figura que no tenerla. Es más garantía para como un éxito de comercialización que no tenerla. y le da tranquilidad a los compradores, digo, Sí, pues a da los más. inversionistas. Exacto. Bueno, gracias, doctor. Otra pregunta. Usted hablaba de la comercialización que hay como la tercera etapa y que a veces se hace como primera etapa. Pues, ¿qué consecuencias o qué efectos puede tener que se haga esto como en primero antes que la promoción? ¿O cómo Todo es? depende del proyecto. Todo depende del proyecto, porque la comercialización, por ejemplo, si yo sé que es un inmueble que es para renta, yo puedo empezar a hacer primero la comercialización y por último ya todo el proyecto. O sea, todo depende también del dinero que tenga el inversionista. Entonces, es un efecto. O si yo, como inversionista del proyecto, tengo los recursos, puedo empezar a construir y una vez construido ya empiezo a vender, también es otra figura que hacen muchos, sobre todo constructores pequeños, que quieren obtener una rentabilidad importante ahorrándose ciertos costos de temas financieros. Entonces, todo depende también de la estructuración que yo haga del proyecto en esa fase de prefactibilidad. Perfecto, doctor. Gracias. Tenemos una pregunta del público del señor Ricardo Castrillón. Pregunta, apreciado doctor Diego, saludo especial. Felicitaciones por su charla y una inquietud. ¿Cómo considerar los diferentes tipos de riesgos legales, financieros, reputacionales, etcétera, frente a la entidad inmobiliaria? ¿No amerita una subdivisión especial? Disculpa si fue enunciado, pero no estuve desde el principio en la charla.
Cada identidad inmobiliaria tiene un riesgo específico, entonces yo tengo que saber qué estoy hablando para saber cuál es el riesgo. Voy a poner un ejemplo. En el tema tributario, yo puedo tener un alto riesgo, no tener un valor que sea cercano al valor comercial, si el día de mañana yo tengo procesos sucesorales o procesos de cesiones de los inmuebles, porque me generan un impuesto de ganancia ocasional muy elevado. Entonces, también, por cada riesgo hay que sopesarlo según cada identidad. Entonces, y para Ricardo, pues un saludo. Cada etapa, cada riesgo, yo lo tengo que evaluar según el ejercicio que yo esté haciendo. Si yo tengo un inmueble que va a ser una vocación de permanencia alta y elevada, a mí no me interesa tener un valor patrimonial elevado a nivel catastral, por ejemplo. Entendido, doctor. Muchas gracias. Otra pregunta, doctor. Cuando usted habla de la supervisión técnica, eh, ¿esta es obligatoria o es necesaria solamente para las construcciones de uso público? Pues, eh, no sé, pues No, para... mira, Sí. la ley de vivienda segura trajo y aclaró específicamente cuáles son la supervisión técnica que yo necesito tener. Entonces, es importante remitirse a la ley de vivienda segura. Yo, por la cantidad de normas que acaba de decir, no la tengo aquí a la mano, pues, pero la ley de vivienda segura tiene una identificación de qué proyectos necesitan supervisión técnica. No es, pasamos de un efecto de interventoría de obras públicas a una supervisión técnica presente en proyectos privados. Pueden tener actividades similares, inclusive en proyectos privados pueden coexistir las dos figuras, el interventor del proyecto, así como el supervisor técnico, y ese supervisor técnico va a garantizar el cumplimiento de las normas de construcción. Ese cumplimiento de las normas de construcción, además del cumplimiento de muchas otras obligaciones, sobre todo a nivel de cumplimiento de las licencias urbanísticas, cumplimiento de las normas técnicas de construcción, de los reglamentos técnicos de construcción, pueden ir incluso a temas de interventoría como el cumplimiento de los pagos para contratistas y subcontratistas del proyecto. Entonces, según el tamaño, según la destinación de los activos, según de los inmuebles, toda esta ley lo que hizo fue obligar la figura de la supervisión técnica según el tamaño de los proyectos específicos. Muchas gracias, doctor. Bueno, tenemos otra pregunta. Este permiso de ocupación y la certificación técnica de ocupación, ¿esta es necesaria tanto en obras públicas como privadas? ¿Y cómo es su obtención? Y digamos que cuál es su finalidad. El certificado técnico de ocupación y la licencia de ocupación, el permiso de ocupación, el permiso básicamente es del municipio, es cuando yo le entrego al municipio la obra y ellos ya me dicen listo, ya lo puedo ocupar. Pero la importante, que para mí es la madre de la ley de vivienda segura, es el certificado que emite el supervisor técnico de decir esto se construyó conforme a todas las normas de construcción de Colombia. Esa certificación técnica de ocupación que lastimosamente al principio nosotros queríamos que se llamara diferente y que fueran dos procesos diferentes, no se logró por un tema normativo y del ministerio, pero básicamente son dos hechos diferentes. Uno es frente al municipio, inclusive para entidades públicas, yo tengo que garantizar que lo construido fue conforme a lo diseñado. Listo, en ese certificado. Y en el expedido por el supervisor técnico, lo que me hace a mí es garantizar es que lo que se construyó fue conforme a la reglamentación técnica de las normas técnicas de construcción y a todo el plan de trabajo y que no tiene observaciones específicas y genera unos efectos positivos a nivel de garantías y otros elementos. Entonces, doctor, las aseguradoras también piden que se tenga entonces ese certificado. No solamente las aseguradoras, sino por ejemplo las entidades financieras Mm. que financian los proyectos. Entonces ellos solicitan estos documentos para
darle más tranquilidad al consumidor final. Perfecto, doctor. Una última pregunta. ¿Quién sería entonces el encargado, por ejemplo, de realizar el reglamento de propiedad horizontal? ¿Serían los propietarios? La ley 675 es claro que lo que lo hace es el propietario inicial. El propietario inicial tiene la obligación de hacer el reglamento a su criterio. Obviamente tiene en cuenta algunos específicos, como si él ya comercializó el proyecto o es para una renta, hace un reglamento. Hay veces no es obligatorio siempre constituir propiedad horizontal. Hay otras figuras como la parcelación o la comunidad, donde son dos figuras diferentes. A veces yo me puedo acoger o no en esas figuras a la ley 675, es la única excepción que hay. De resto, si hay coexistencia de derechos de comunidad y derechos de propiedad privada, necesito constituirme como le dice 75, es el constructor el llamado a constituir el reglamento de propiedad horizontal. Ya no hay ningún comprador que diga yo quiero participar y téngame en cuenta, no. Perfecto, doctor. No tenemos entonces más preguntas. Muchísimas gracias por su exposición, por su disponibilidad y toda esta ponencia tan importante. Le auguramos muchos éxitos en su investigación. Muchas gracias, Alisa. Un saludo a todos. Bueno, doctor, muchas gracias.